15 de enero del año 2014. Tengo como título de la reflexión de la palabra: la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y es un título que solamente se lo puedo aplicar a Él. La santidad de Dios. Y nos vamos a basar, hermanos, en un libro, en un verso, dos versos del libro de Revelación, capítulo 15. No es un tema profético, pero estos dos versos son interesantes y en apoyo a este tema. Apocalipsis capítulo 15, versos 3 y 4. Voy a estar haciendo uso de la nueva traducción viviente en diferentes escrituras que voy a estar usando, y la pantalla se va a estar proyectando como está en la versión Reina Valera de 1960. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 15, versos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Hago énfasis en esta declaración: Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues, enfatizo esta otra frase, pues solo tú eres santo. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Tomen sus lugares, hermanos amados. Gracias a Dios que todavía no ha llegado este tiempo del libro del cual estoy tomando estos versos, hermanos. Es interesante notar la declaración aquí pluralizada en el verso 3. ¿Se fijaron que dice Rey de los santos? Cuando habla de los santos, refiriéndose a nosotros. Y como una aparente contradicción, luego tenemos la declaración singularizada en el verso 4: pues solo tú eres santo. Antes dice Rey de los santos, verso 3, verso 4, pues solo tú eres santo. Entonces, ¿somos santos o no somos santos? Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines no son santos. Los hombres y mujeres que sirven a Dios no son santos. Hay algunas cosas que reflexionar en relación a estas interrogantes. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, refiriéndose a la congregación en Éfeso, tenía como pastor a Timoteo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y de hecho, para distinguir a los ángeles de los demonios caídos, en Marcos capítulo 8, verso 38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Para distinguir los ángeles caídos, los demonios, ahora demonios, o desde entonces demonios, hermanos, de los ángeles fieles que le sirven al Señor. Bendito sea su nombre. Así que hay una razón por la cual
la Biblia dice que solo Dios es santo. En primer lugar, para que reflexionemos en la diferencia que existe entre la santidad de Dios y la santidad de la jerarquía angelical, más la santidad de los hijos de Dios, que somos nosotros hasta el día de hoy, miembros de su reino, miembros de su iglesia. Los hombres y las mujeres que se apartan del pecado y son lavados por la sangre preciosa de Jesucristo, son llamados santos. Y la Biblia así se refiere a ellos o a nosotros en muchas ocasiones como santos. Pero la santidad de Dios es algo muy, muy especial. Tiene características propias que son únicas y exclusivas en Dios, que se diferencian de ángeles y de nosotros los seres humanos. Como primera característica propia, hermanos, la santidad de Dios es infinita, es decir, es ilimitada. La santidad de Dios. Las criaturas celestiales o las criaturas terrenales tienen la santidad limitada. Solamente tienen o tenemos solamente una porción. Solamente tenemos una medida que ha sido compartida de parte de Dios para sus santos o para nosotros, hermanos amados. Como una contraparte, confirmo, la santidad de Dios es infinita, ilimitada. Pero, hermanos, aunque la palabra del Señor nos declara como santos, y eso tiene explicación. Usted, por ejemplo, ¿usted cree que todos los creyentes, cada uno de los que estamos bajo este techo somos creyentes y sobre la faz de la tierra? ¿Usted cree que todos los creyentes tenemos la misma medida de santidad? Y la respuesta es que no. En confirmación a cabezas que veo que se mueven en sentido negativo. ¿Usted cree que en el cielo todas las criaturas celestiales tienen la misma medida de santidad? La respuesta es que no. Las criaturas más privilegiadas, con mayor grado de santidad, obviamente están en el cielo. Y son las que siempre están alrededor del trono adorando al Señor. Y hay otras criaturas que no están alrededor del trono, están en otra dimensión, pero que también están alabando al Señor y tienen otra medida de santidad. Los ángeles tienen una medida, o una dosis, o una porción compartida de parte de Dios. Los arcángeles tienen otra, los serafines tienen otra medida, los querubines tienen otra medida, pero Dios es infinitamente santo. Su santidad no tiene límites y sobrepasa todo entendimiento, hermanos amados. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y esa declaración, Dios es luz, significando, hermanos, que Dios
leve, el más mínimo de los pecados, porque Él es la fuente de la santidad. Alabado sea el Señor. Gracias, hermano. A través de la Biblia, la luz representa diferentes cosas, pero principalmente representa la santidad, representa la pureza, representa la verdad, etcétera, etcétera. Mientras que las tinieblas representan todo lo opuesto, representan el pecado, el error, lo perverso y toda obra destructora de Satanás. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Y esta es una declaración que nos habla de la grandeza infinita de la santidad de Dios, que supera infinitamente la de cualquier criatura y la de todas las criaturas en el universo juntas. Alabado sea Dios. Hermanos, los 4 seres vivientes que se describen en Apocalipsis, los 24 ancianos, los serafines de Isaías capítulo 6, los querubines, los cristianos, Pablo, Pedro o Juan, cualquier criatura y todas en conjunto, por más santas que sean, solo tienen medidas de santidad, solamente tienen porciones de santidad, de pureza, de virtud, y todo de parte de Dios, compartido por Dios. La santidad de Dios es independiente. O sea, Dios es independientemente santo. O sea, su santidad no depende de nada, ni de nadie. Él es santo en sí mismo. Su santidad es propia de Él. Es independiente. Es parte de su naturaleza. En cambio, la santidad que nosotros tenemos no es propia. No la alcanzamos por nosotros mismos. La santidad que tienen las criaturas en el cielo tampoco es suya propia. No la alcanzaron, no la obtuvieron, no la produjeron por ellas mismas. Es una santidad que Dios les ha y nos está compartiendo a todos. Alabado sea el Señor. Dios no la está compartiendo. Dios no la está dando. Con esto quiero decir que nadie puede tener santidad si no la recibe de Dios. Nadie puede tener santidad en ninguna medida, en ninguna dosis, hermanos, si no la recibe de Dios. La medida de santidad que todos tenemos es solamente porque Dios nos la ha compartido, hermanos amados. Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. O sea, de uno son santificados todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y hermanos, una vez más se cumple lo que dijo Cristo, pensando en este tema doctrinal y de suma importancia, porque sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Así dice la palabra de Dios. No sé si alguien no entiende el término nadie verá al Señor, pero así dice la Biblia. Entonces, hablando de ese tema, una vez más se cumple lo que dijo nuestro Señor allá en lo que se conoce como las bienaventuranzas, allá en Mateo capítulo 5, verso 3. El Señor dijo, entre otras hermosas declaraciones: bienaventurados los pobres en espíritu. Un hermano, años atrás, al principio de mi conversión, se puso a vender tacos en una calle
queriendo demostrar que era pobre en espíritu, entendió humildad por eso. Pero a eso no se refiere. Y no tiene nada de malo hacer eso. Todo trabajo es honroso. ¿Verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que el Señor estaba diciendo, estudiando la etimología de esta declaración: bienaventurados los que están en bancarrota. O dicho de otra manera, más bien, para perfeccionar la interpretación, bienaventurados los que entienden y reconocen que están en bancarrota. O sea, que no tienen absolutamente nada. Y que lo que tienen todo es por Dios. No hay méritos personales, no hay méritos propios. Todo es por Dios. Nosotros no tenemos nada que sea nuestro, todo es de Dios, hermanos, contra lo que algunos puedan pensar, ¿verdad? Y si alguien piensa, yo soy más santo que muchos, o yo soy más santa que fulana, sultana y perengana, ¿verdad? Porque, pues, oro tanto tiempo al día, tantas veces a la semana, ayuno tantas veces al mes. Me recuerda al fariseo con el publicano. Porque tengo un don, o ministerio, o sueños, o visiones, o porque se me abren los ojos espirituales. Tú no tienes nada. No produces nada, ni una milésima de santidad con todo lo que puedas desempeñar. Todos los dones que se activen en tu vida, u otras manifestaciones del Espíritu Santo, hermano amado, tú no tienes nada, tú no produces nada, absolutamente. La medida de santidad que tengas es solo por gracia, es solo porque Dios te la ha compartido. La medida de santidad que tengas, Dios te la ha compartido. Tú no tienes nada, yo no tengo nada. Hasta el aire que me estoy respirando en este momento no es mío. Porque todo es tuyo, expresó el salmista. Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. La santidad de Dios, hermanos, es inmutable. Dios es inmutablemente santo. O sea, su santidad no se muda, no se altera, no cambia, no varía, eternamente será la misma, es perfecta. La nuestra santidad, hermanos, la sangre de Cristo. Nuestra medida de santidad es así, puede sufrir cambios, hermanos. En nosotros existen variantes. Cuando no respondemos apropiadamente, hermanos, al favor, hermanos, a la gracia de aquel que nos santifica. Cuando no respondemos de manera apropiada al que nos santifica, al que nos comparte dosis de santidad, hermanos amados. Aleluya. Y el ejemplo más grande y de mayores consecuencias de esto, de la variación de la santidad, es el caso de quien llamamos diablo y Satanás. Quien antes de ser diablo y Satanás
era un hermoso querubín que tenía un maravilloso trabajo en el reino de Dios. Era un ser bello y hermoso. Allá en Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hubo una variante en él. No correspondió apropiadamente a Dios que lo santificaba, y se rebeló, entrando en iniquidad. Se mudó de santo a inmundo, de santo a perverso. Se mudó de santo a ser el origen y la fuente de toda clase de pecado, y se convierte en el ser más repulsivo y sucio, hermano, que puede haber en toda la creación. Es el más repulsivo y misericordia, hermanos, y no tiene una mínima dosis de santidad. Sus dosis, sus medidas, hermanos, extremas, son lo contrario. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entre las características, hermanos, de santidad de las criaturas está que toda criatura es dependiente de Dios para recibir la santidad. Y esta santidad es cambiante. Cuando la medida de santidad que el Señor nos da, es como cuando la Biblia dice que da los dones que Él da, es para que a rendirle cuentas, hermanos, se haya duplicado, hayamos multiplicado esos dones que el Señor nos ha dado, hayamos hecho un buen uso de esos dones y hayamos producido cuando menos fruto al doble. Pero esta santidad que el Señor nos comparte es cambiante, no de parte de Él, sino de parte de nosotros, hermanos, cuando la medida de santidad debería ir en aumento. Porque de esas dosis de santidad que el Señor nos comparte, el Señor nos va a pedir cuentas. Un día va a tratar ese punto con nosotros, hermanos amados. En el caso del querubín, o el antes querubín, su santidad, que era una medida muy especial de parte de Dios que le había compartido, fue disminuyendo hasta quedar absolutamente nada de la santidad que el Señor le había compartido. Y lamentablemente en la iglesia ha habido casos parecidos. Cuando no se le responde al Señor que comparte de su santidad, y algunos de sus hijos van perdiendo y perdiendo y perdiendo la santidad que el Señor les había compartido. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios hermosísimo. Su santidad es la expresión más plena de sí mismo. Tiene atributos maravillosos, pero lo que viste de hermosura, sus atributos, hermanos, y lo que compone su naturaleza es precisamente su santidad. La santidad de nosotros, hermanos, se convierte también, la que Él nos ha compartido,
y si la hemos retenido, y si hemos buscado más y ha ido en aumento, hermanos, esa santidad de nosotros se convierte también en la hermosura con que se puede ofrecer adoración a Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 29, en la versión Reina Valera contemporánea dice: tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. En la paráfrasis de la Biblia dice: adoremos al Señor cuando estamos revestidos de santidad. Eso es apreciado por el Señor. Es algo hermoso, hermanos, de nosotros. ¿Sabían ustedes que hay una luz dentro de cada uno de nosotros? ¿Y sabían ustedes que esa luz es diferente en cada uno de nosotros? Hay una flamita que a veces apenas se miran en algunos corazones. Y hay una luminosidad, hermanos, que sale de aquí del corazón. Aleluya. La santidad no es nuestra. Es muy importante que entendamos eso, para que nadie se sienta superior a nadie. La santidad no es nuestra, viene de parte de Dios. Y en cualquier medida, la medida que cada uno de ustedes tenga, nadie tenemos exactamente la misma medida. Dios sabe perfectamente quién tiene menos medida y quién tiene más medida. Pero en cualquier medida que venga de parte de Dios, que haya sido compartida, es perfecta. Lo que viene de Dios es perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Pero eso, aunque sea perfecto, perfecta la dosis que cada uno de nosotros tengamos, hermanos, eso no significa que no necesitemos más dosis, más medida, hermanos. O tampoco significa que a Dios le da la misma si no tenemos más y nos estancamos con una pequeña dosis que Él antes que era de otra medida, pero que ya nos va quedando así poquita medida por diferentes razones. Al Señor no le da la misma, hermanos, el hecho de que no tengamos más. En la medida que vamos renovando nuestra forma de pensar y nos vamos disponiendo a dejar nuestros pecados, Dios nos ayuda para lograrlo, y así podemos ir avanzando para ir viviendo con un mayor grado de santidad. Entre más nos alejemos de situaciones de pecado y nos acerquemos más al santo, a la fuente de la santidad, que por cierto, la manera más eficaz de acercarnos a la fuente de la santidad, hermanos, aleluya, es por medio de lo que hicimos en esta madrugada aquí, los que tenemos hambre y sed de Dios, es por medio de la oración. Pero la oración, hermanos, la oración
y eso Él lo ve, lo detecta. Es imposible engañarlo. La oración con la disposición en el momento que le estamos empezando a dirigir la palabra. Que Él vea que está en nosotros la disposición de cambiar, hermanos. Cuando Él ve eso, Dios nos comparte dosis de santidad. Pero debemos estar dispuestos a cambiar. A Dios jamás lo podremos engañar. Hermanos, en cuanto nos postramos, en cuanto sale la primera letra de la palabra que le vamos a decir, lo primero que el Señor está haciendo, hace, es mirar cómo está nuestro corazón. ¿Ustedes creen que el Señor va a ser movido a darnos más dosis de santidad si ve rebelión en el corazón? Si ve iniquidad en el corazón, o si ve una puerta abierta al enemigo, o si ve que no hay disposición de cambiar, que a quien Él está mirando que se dirige en oración no ve que esté en proceso de cambiar. ¿Para qué? ¿De qué serviría? ¿Me entiende el punto? Aleluya. Así que, hermanos, es por eso que Dios nos pide cambios. Como en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Voy a leer como dice la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3, 5 al 10. En este tema que estoy hablando, es por eso que Dios nos pide cambios. Dice aquí la palabra del Señor: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Ahí entra la fornicación, el adulterio, etc. La impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él, principalmente en relación a su santidad, porque esta no es la vida que nuestro Dios lleva a diario, hermanos amados. Así que la santificación de Dios, hermanos, opera en dos etapas, que puedo definir como, número uno, la santificación posicional, y número dos, la santificación progresiva. Esta primera fase de nuestra santificación, hermanos, la santificación posicional, esta primera fase de nuestra santificación posicional se refiere a la
posición a la que fuimos trasladados. Cuando en nuestro estado espiritual pasamos de muerte espiritual a vida espiritual en Cristo. Como se explica en Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Voy a usar de nuevo la Nueva Traducción Viviente. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ahora, les voy a leer como dice en Efesios capítulo 2, pero los otros dos versos 4 y 5, como dice la Nueva Versión Internacional. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Estábamos muertos, fuimos trasladados a tener vida espiritual. Esa es una santificación posicional. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Eso es santificación posicional. O sea, nos sacó del lodo y nos posicionó en su reino, en su iglesia, hermanos, con una medida, una dosis de santidad que Él nos compartió. La dosis, la primera dosis, la original, de donde deberíamos de haber partido en nuestra vida cristiana, que debería de ser ascendente. Ahora, reflexionemos en la segunda fase. La segunda fase es la santificación progresiva. La segunda fase se refiere al proceso de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Esta es una de las semanas que como he visto inmadurez. Se refiere al proceso de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y esto lo podemos comparar con nuestro crecimiento físico, por el cual todos los que estamos aquí pasamos. Se inicia desde el momento en que fuimos engendrados. Hubo una etapa de crecimiento dentro del vientre de nuestra madre, antes de nacer. Amén. Y una vez habiendo nacido, pasamos a ser bebés, luego niños, luego adolescentes, luego jóvenes, y así finalmente llegamos a convertirnos en adultos. O cambio en interrogante, ¿llegamos a ser adultos? ¿Sabían ustedes que todavía hay quienes usan pamper aquí y se chupan el dedo? Sí, hermanos. Todavía hay quienes usan pamper. Hay que ponerles talquito todavía. Hay que darles biberón. No se les puede dar alimento sólido. Hay cosas que no se puede hacer, hermanos, con los niños. En lo espiritual también debe de suceder un proceso semejante, pero que puede iniciarse a cualquier edad física.
Podemos ser ya todos unos adultos en nuestro cuerpo físico, pero iniciar apenas nuestra vida espiritual. Siendo, primero, engendrados por el Señor por medio de su palabra. En San Juan 1:12, capítulo 1, versos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios por medio de su palabra. Amén. Luego viene una etapa de desarrollo. Nacemos de nuevo mediante el bautismo. San Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en ese nacimiento, para empezar nuestro crecimiento, al salir, hermanos, de la pila bautismal, que sería, hablando simbólicamente, como salir de la matriz, para empezar nuestro crecimiento como un bebé espiritual. Yo pasé por esa etapa. Primero de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. La Nueva Traducción Viviente. Aquí, hermanos, se define esta etapa de nuestra niñez espiritual. Dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Porque si no lo hacemos, hermanos, agrego esta reflexión: la medida original de santidad, la dosis original de santidad que el Señor nos dio, va a ir menguando. Se le va a ir acabando. Y existen otros pasajes en la Biblia que nos muestran claramente, hermanos, muestran claramente si vamos pasando de una etapa a otra o si no vamos pasando de una etapa a otra. Si vamos creciendo y madurando espiritualmente o si no estamos creciendo y madurando espiritualmente. Es un instrumento espiritual que detecta esto y está en 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. En la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Hay otra parte, otro capítulo, les dice que me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? O sea, todo esto estorba para que Dios nos comparta más dosis de santidad. Porque, ¿para qué nos va a dar más santidad?
para que seamos más santamente celosos, para que más santamente nos estemos peleando unos con otros, para que más santamente vivamos en amargura. ¿Me entiende el punto? Todos tenemos un llamado de parte de Dios, todos. A nadie nos llamó para estar sentados, infructíferos, inactivos. Hay un propósito de Cristo para cada uno de nosotros, hermanos, pero para que esto suceda, entre otras cosas, pero es una de las principales, el Señor estableció líderes espirituales que nos guíen, que nos ayuden, que nos lleven a crecer y madurar. Efesios 4:11 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, no para que la destruya, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así que, por otro lado, no debemos de confundir el crecimiento espiritual con la santificación de parte de Dios. O sea, en la medida que vamos creciendo y madurando, se va fortaleciendo nuestra convicción y disposición a rechazar todo lo que es pecado. Se va fortaleciendo nuestra convicción para hacer morir los deseos de nuestra carne y vivir más en el Espíritu. Así es como vamos siendo transformados. O sea, es de suma importancia que Dios vea en nosotros que sinceramente estamos poniendo de nuestra parte. Nuestra parte humana. Y Él hace lo divino, lo milagroso, lo sobrenatural. Alabado sea Dios. Y en nuestras caídas, porque las tenemos, en nuestras caídas, la sangre de Jesucristo nos limpia mediante el arrepentimiento y la fe en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y este proceso nos va llevando a la santidad, pero solo por su gracia y por su amor. Así es el proceso que lleva a la santidad progresiva. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Se fijan cómo es el Señor? No le llegan al oído las oraciones. Tiene copas de oro. Ahí son depositadas las oraciones. Cosas que no tienen lógica en nuestra mente finita. Nosotros queremos
crearnos moldes de cómo debe hacer las cosas Dios, y es al revés. Él es el que dice cómo se hacen las cosas. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de aquellos a quien Él nos ha compartido dosis de santidad. O sea, en este verso podemos apreciar cómo es que una vez santificados por el Santo de los Santos, una vez que nos arrepentimos y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos santifica con otra dosis, nuestras oraciones, hermanos, se convierten en un olor fragante ante su presencia. Hermanos, es algo en lo que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, se deleita porque nos ama, hermanos. Nos perdona, nos limpia, nos lava con su sangre preciosa. Y todo eso se supone, poniéndome en la mente el Señor, Él está suponiendo que eso nos va a motivar para querer buscar más de Él, acercarnos más a Él, para querer estar verdaderamente, estar un día en su presencia por toda la eternidad. Pero resulta que no es así, en términos generales. Cuando la santidad, hermanos, es algo hermoso, y eso es algo que a nuestro Padre le produce gozo. Al ver, hermanos, que sus hijos, nosotros sus hijos, nos queremos acercar más y más a Él, la fuente de santidad, hermanos. Al ver que nos queremos acercar más a Él por medio de la oración, a la fuente de la santidad. Porque entre más nos acercamos a Él, con un cambio de vida de nuestra parte, que Él vea que lo tenemos en proceso, hermanos, más dosis de santidad nos comparte en su gracia infinita. Pero entendamos que nosotros no tenemos nada de santidad, no generamos nada de santidad en nosotros mismos, no producimos nada de santidad. En Levíticos 11:44 dice: yo soy el Señor su Dios, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos. Es la única manera de ser santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. El Señor dijo: serán santos, porque yo soy santo. Y Él comparte. Los santos que seamos, la medida de santidad que tengamos, es porque Él nos la comparte. El Señor dijo: yo soy santo. Él no dijo: yo tengo santidad. Fíjese bien ahí. Él no dijo: yo tengo santidad, porque si hubiera dicho así, estaría implicando que solo tendría una medida de santidad, y por lo tanto su santidad no sería infinita, hermanos, porque una medida no puede ser infinita, sino que es finita. No, Él dice: yo soy santo. Cuando Dios dice que Él es santo, 1 Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Significa
que la santidad está en Él. La santidad forma parte de Él. La santidad es parte de su naturaleza. De la misma manera que cuando leemos que Dios es amor, es parte de su naturaleza. El amor y la santidad forman parte de la naturaleza de nuestro Dios. Sin embargo, Dios se expresa más de sí mismo como santo que como amor. Múltiples veces se declara santo, hermanos, por lo cual entendemos que la santidad es el atributo más importante para Dios. Ahora, aplicado a nosotros, ¿de qué serviría ser muy amorosos si fuéramos sinvergüenzas, chismosos, murmuradores, hablando de todo el mundo, inconformes de todo, cometiendo todo tipo de pecados, reaccionando con inmadurez, como niños, haciendo nuestros berrinchitos, no aguantando nada, reclamando por todo, colgando la cara, dando lugar a la amargura, abriendo puerta al enemigo, dejando que el enemigo controle nuestros sentimientos y nuestras emociones? Hermanos, Dios no es así. Eso no forma parte de su naturaleza. Dios es amor y Dios es santidad. Nosotros entonces, como hijos de Dios, obedientes, debemos ser afines. Nos conviene, lo necesitamos. Sin la paz y sin la santidad, nadie verá al Señor. Está entendiendo que no consiste en lo que trae usted por fuera, todo lo que usted quiera hacer, los dones que ministre, el ministerio que ministre. Usted no tiene nada. Debemos ser afines a la naturaleza de nuestro Padre, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Puede haber comunión entre Dios y nosotros, una relación maravillosa, hermanos, Él siendo la fuente de la santidad, y cada que nos acercáramos, hermanos, acercarnos llenos de lodo, de inmundicia, de situaciones mundanas. Si nuestro Padre es santo, debemos desear que nos comparta constantemente dosis de su santidad. Dios tiene esta palabra para nosotros en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 4 al 17. En una traducción viviente dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, en su trabajo, en sus tratos, en su trato el uno con el otro, en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Si yo le preguntara qué opina usted del profeta Isaías, quizás me hablaría de muchas cualidades, y las tenía. Pero Isaías
delante de la presencia del Señor, se declaró inmundo. Y Dios, no leo que le haya contestado: eso no es así, Isaías, hijo mío. Le aceptó la declaración de su inmundicia, hermanos, pero en su amor infinito y misericordia infinita, Dios lo ayudó. Isaías capítulo 6, versos 5 al 8, nueva traducción viviente. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros. En esta versión dice inmundo. Inmundo soy de labios. Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí. El Señor de espíritu, Dios es espíritu, de espíritu a espíritu, se comunica instantáneamente y se activa, hermanos, lo angelical. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar, con unas tenazas. Hay altar en el cielo, hay carbones en el cielo, hay tenazas en el cielo. Alrededor del trono no hay solamente estrellas de una galaxia. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. ¿Se fijan cómo Dios utiliza métodos sobrenaturales que no encajan en nuestra mente? Que aquí en la tierra muchos no lo quieren aceptar. Lo toman como una fantasía. Como que estamos locos. Y en el cielo, ahí en ese momento, hubo movimiento de manos. Hubo, hermanos, de la utilización de carbón, de tenazas. Había un altar. Y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, une el cielo con la tierra. Como haces tu voluntad en el cielo, hazla aquí también en la tierra. Las cosas que tú haces en el cielo, hazlas aquí. Y el Señor lo hace, aunque alguien no lo crea. No encaja en la mente. Y le dice: ahora, quizás en su teología personal, porque el Señor no dijo, declaró de su boca: tus pecados te son perdonados. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Cuando eso pasa, hermanos, cuando alguien reconoce su inmundicia y verdaderamente se arrepiente y entiende que solamente del Señor puede venir no solamente la restauración, sino la santificación, las dosis de santidad, hermanos, se humilla como lo hizo Isaías. Y entonces esa persona está ahora sí preparada. Porque dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Inmediatamente de su corazón y de sus labios salió la expresión: aquí estoy yo. Le dije: envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Dios
lo purificó, le compartió una dosis de santidad, se la aumentó, porque esa no fue la primera, y se activó en él la disposición para hacer cualquier cosa que su Señor le pidiera. Cuando alguien está cerca de Dios, cuando alguien tiene dosis de santidad de Dios, hermanos, está dispuesto a hacer lo que sea que el Señor le pida. Y esto responde a muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué ese espíritu de no quiero? ¿Por qué ese espíritu de no me da la gana? Convocaron a tal actividad, no me da la gana de ir. Convocaron a tal reunión, no quiero ir. ¿Quieren que ayude en tal cosa? No quiero. ¿Por qué será? ¿Cómo andará la medida de santidad en una persona así? ¿En qué parte del camino se quedó el proceso estancado que el Señor quería hacer en su vida? Y hay quienes, hermanos, tienen 2, 3, 5, 8, 10, 15 años, 20 años en el camino de Dios y todavía son unos bebés. Necesitan pamper, que se les ponga talquito, que se les dé biberón, que se les apapache, para que orute. Si alguien pudiera entender, necesita entender esto. Aleluya. ¿Saben a dónde lo estaba mandando el Señor? A un pueblo que le iba a entrar la palabra por aquí y le iba a salir por acá. Pero en él hubo un espíritu